Bienvenidos a Lo que entiendo de la Biblia. En esta ocasión contestaremos la pregunta: ¿practicó Jesús el judaísmo, que era la religión de los judíos, cuando anduvo en la tierra? Escuchemos la respuesta a través del pastor Ronnie Flores Madrid. Bueno, para sacarle un poco de confusión, hermano, mire, el judaísmo fue creado por Dios, no por los hombres. Dios creó la ley, Dios la hizo, se la dio a Moisés, les enseñó la cultura a los judíos, qué cultura iban a tener, en qué iban a creer y todas esas cosas. Pero recordemos una cosa, hermanos, todo eso, el mismo templo, las cosas que se hacían en el templo, todo eso era algo que estaba preparando al mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Era algo que anunciaba lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Recordemos que el templo ya no necesitó más de estar en pie porque Jesucristo hizo la obra en la cruz de redención por nosotros. Recuerde que nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, ya no necesitamos sacrificar animales y todas esas cosas. Entonces, muchas cosas de la misma cultura y tradición judía y de la religión judía fueron cumplidas en Jesucristo porque fueron creadas para eso, precisamente para eso. ¿Qué pasa? Que los sacerdotes en aquel tiempo sabían que Jesucristo iba a venir, no sabían el nombre, obviamente, esperaban al Mesías, sabían que él iba a venir. Cuando lo reconocieron, cuando lo vieron, lo rechazaron, porque vieron amenazada su posición, vieron amenazado su poder y su influencia sobre la gente, y prefirieron rechazarlo. No pecaron por ignorancia, porque hasta gente como aquella viuda o aquel hombre que dijo que esperaba que el Señor le había prometido ver al Mesías, hasta gente que no era estudiada, sabía que ese era el tiempo profético, en el cual tenía que cumplirse la venida del Mesías. Sabían que en Jesucristo se cumplían todas esas señales proféticas, etcétera, etcétera. Pero los fariseos y los sacerdotes de aquel tiempo prefirieron rechazar al Mesías. ¿Se ha preguntado usted lo siguiente? ¿Por qué Juan el Bautista no estaba sirviendo como sacerdote si él era hijo de un sacerdote? Y sabemos que el sacerdocio arónico se pasaba de padres a hijos. ¿Por qué razón este varón Juan el Bautista no estaba sirviendo en el templo? Porque él era un esenio. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios fueron aquellos hombres de Dios, algunos de ellos de la tribu de Leví, que eran hombres temerosos de Dios, llenos de la presencia de Dios, pero que veían cómo se había corrompido el sacerdocio y se apartaron de ahí, se alejaron para no contaminarse y se fueron a vivir afuera. No en las ciudades, sino que se fueron a vivir al desierto y vivían en cuevas, y por eso es que hallaron ahí los rollos del Mar Muerto, donde ellos escribían. ¿Y cuál cree usted que fue el libro que más copiaban ellos? Porque ellos eran copistas también. Lo que más copiaban entonces era el libro de Isaías. Pues toda esta gente temerosa de Dios, que se había apartado, no quería contaminarse con lo de los fariseos, y uno de ellos fue Juan el Bautista. Se apartó y por eso vivía en el desierto. Entonces hay que entender el judaísmo, no hay que verlo como esa gente que hoy en día hasta se quieren cambiar el nombre y le quieren buscar significado a los nombres y quieren decir que el nombre de Jesucristo, que significa cabeza de caballo, no sé cuántas tonterías, mentiras del diablo, que no es cierto que significa eso, que a cualquiera le dicen, mire, que es que en hebreo significa tal cosa. Y cuando uno se pone a estudiar de verdad hebreo, yo le digo porque yo me puse a estudiar, no estudié mucho, pero sí estudié hebreo y sí estudié griego, y por lo menos no me engaña cualquiera. Eso es mentira de que Jesús significa cabeza de caballo o que Jesús significa hijo de Zeus, unas tonterías que se han inventado. Ese movimiento judío mesiánico que no es verdadero, que es una farsa, unos tipos que hasta se visten como judíos y sin ser judíos, que usan el kipá. ¿Entiendes? Hay que tener cuidado con todas esas cosas que ya no le dicen al Espíritu Santo, le dicen Ruach HaKodesh, que ya no le dicen a Jesús, sino que le dicen Yahshua, que a Jehová le dicen Yahweh. No sé, todas esas cosas que yo digo que mucha ignorancia y mucha necesidad de sobresalir
hay hoy en día en el mundo cristiano, y hemos dejado a un lado la humildad y las cosas simples. Dios no nos dejó algo muy complejo, Dios nos dejó algo simple, nos dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo para que buscáramos de Él. No nos dejó un laberinto. Es cierto que nos dejó un camino angosto, con piedras, con espinas, pero no nos dejó un laberinto. Y hoy en día el camino de Dios lo han convertido en un laberinto donde en cada esquina hay un payaso. Eso no le agrada al Señor. El judaísmo verdadero que se practica en Israel, donde están los judíos de verdad, esos manes rechazan al Señor Jesucristo, lo rechazan. ¿Por qué razón lo rechazan? Bueno, está escrito en la Biblia, en Romanos, hay que leer la carta de los Romanos y darse cuenta que lo rechazaron. Y mire que gracias a Dios que lo rechazaron, porque ellos rechazaron a Dios, Dios para ponerlos a celo a ellos nos buscó a nosotros y arrancó las ramas del buen olivo y las quitó, y agarró ramas de olivo silvestre que somos nosotros y las injertó en ese buen olivo. Pero dice la Biblia que así como cortó a las verdaderas ramas por el pecado, nos puede cortar a nosotros que solo somos injertados. Y así también, como nos injertó a nosotros, siendo de otro tipo de olivo, también puede reinjertar a las verdaderas ramas. Y eso va a pasar en el futuro. Dios, cuando Jesucristo venga por segunda vez, ese es otro tema ya de escatología más profundo, pero cuando Jesucristo venga por segunda vez, los judíos se van a convertir y van a creer en Dios, y cuando el Señor establezca su reino milenario aquí, la ciudad de Jerusalén va a ser la ciudad principal en todo el mundo. Pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Bendiciones.